Los mudéjares fueron musulmanes, pero que vivieron en los reinos cristianos. Es decir, no estaban en el seno de una sociedad islámica. La comunidad islámica bajo medieval de la ciudad de Ávila fue una de las comunidades mudéjares más importantes del Reino de Castilla, tanto cuantitativa como cualitativamente. Aproximadamente el 8% de los abuleses eran musulmanes. Cuando se marchen los judíos, este porcentaje subirá, claro, hasta llegar al 10-12%. Para una población calculada en torno a 10.000 personas, pues podemos imaginarnos el número que eso suponía, ¿no? Y cualitativamente también, porque muchas cuestiones de tipo religiosos las dilucidaban, las resolvían los alfaquíes de Ávila. Se conserva un testimonio del principio del siglo XV en el que el alfaquí de Burgos y el alfaquí de Valladolid solicitan un dictamen a uno de los alfaquíes de Ávila. Aquí había tres, concretamente al alfaquí de la Alquibla, que era una mezquita, un almají que estaba en la calle Empedrada, que se dice hoy, sobre cuestiones de cómo se podía hacer la sala, la oración ritual. Eso es un indicio de la preeminencia, del conocimiento que tenía esta comunidad entre los musulmanes de Castilla la Vieja. Una creciente comunidad mudéjar fue asentándose y calando en Ávila, dejándonos sus huellas que nos han llegado hasta hoy. Pues esta es la estela funeraria de Abdalá ibn Yusuf al-Ghani, de Abdalá el Rico. Hay una cosa curiosa y es que nos dice que fue asesinado injustamente, ¿no? Dice al-Maqtul al-Zulima. Hemos localizado en el Archivo General de Simancas la documentación de un juicio que entabló un moro vecino de Ávila que se llamaba Yusuf el Rico, como el padre de esta persona según cuenta la propia inscripción. Y es un pleito que entabla esta persona por el asesinato de su hijo, que se llama Abdala. Siguiendo esa documentación escrita, hemos podido saber la fecha concreta de la muerte, que fue en 1492. Hemos podido conocer otros datos, como el nombre del asesino, Ali Moarrache. Dice la documentación que lo mata de una puñalada en la cabeza. No dice por qué, pero vamos, de una puñalada en la cabeza. Es un caso único de poder relacionar una pieza arqueológica con una documentación escrita tan puntual. Es como una pequeña ventana al siglo XV.
La estela de Abdalá el Rico es una pieza excepcional, pero no el único fruto que los mudéjares abulenses nos han dejado. Estaban especializados en las labores relativas al metal, la calderería, el comercio también de ganado y también a la construcción, tanto en lo que es los trabajos de albañilería y carpintería como en la elaboración de la materia prima de la construcción, tejeros, adoberos, etc. Hay testimonio y constancia de sus trabajos, tanto material como documentalmente. Encontré un contrato en los fondos del archivo de la catedral de 1396 entre Hassan, hijo de Alí Moro, y el cabildo de la catedral, en el cual contrato el moro se comprometía a hacer una tierra de secano, huerta, mediante su compromiso a labrar una noria. De forma que las norias que ha habido y que aún una de ellas no menos subsiste, pues también es un testimonio que hemos heredado de aquella gente. Aquí en Ávila, nuestro grupo de investigación de mudéjares y moriscos de Ávila está estudiando un caso de una manzana que se conserva en la calle Empedrada, que probablemente son los restos de una de las 3 mezquitas que tuvo la ciudad, una mezquita que los documentos denominan como la mezquita del Alquibla. Entonces, sería también bastante excepcional si pudiésemos, primero, probar que eso es así y, segundo, conservarla, porque no se conserva ninguna en todo el territorio castellano-leonés. El palacio de don Pedro de Ávila, el que llamamos del Marqués de las Navas, pues allí intervino Farax de las Navas. En el palacio de los Bracamonte también, en Santo Tomás, en el monasterio de Santo Tomás, está documentada la presencia de musulmanes en trabajos relacionados con la construcción y también con los adornos, con el elemento ornamental. Sin duda, la muralla es una construcción cristiana, dirigida por cristianos, en estilo románico, pero tiene elementos constructivos clarísimamente heredados de la arquitectura andalusí y elementos poliorcéticos, o sea, defensivos. Los encargados del mantenimiento de la muralla desde siempre eran los moros. Eso explica que en las partes más altas, que son las que más se deterioran, pues se mantengan esos especie de elementos propios del hacer de los mudéjares. Pero sin duda, los restos materiales más abundantes de nuestros antepasados mudéjares son los relacionados con su ritual funerario. Adentrémonos ahora en una parte de nuestra propia cultura. El ritual de enterramiento islámico consiste en practicar una fosa en la tierra, estrecha y alargada, y el cuerpo tiene que depositarse en posición de cúbito lateral derecho, con la mirada del difunto orientada hacia la Meca. No se entierran con ataúd porque el ritual islámico exige que el cuerpo, simplemente envuelto en un sudario, esté en contacto con la tierra, y también hay ausencia de ajuares. Luego, al exterior se señalizaban las sepulturas con las estelas funerarias. La cultura musulmana estuvo presente en la península ibérica durante 800 años. A lo largo de este larguísimo periodo, fue asentándose y creando sus particularidades. Una de ellas surgió en Toledo. En Toledo se ha documentado una necrópolis medieval muy extensa, de la cual una parte se ha podido documentar que es islámica pura, digamos, con fosas orientadas de oeste-este, los cuerpos depositados en decúbito lateral derecho sobre lo que es la tierra virgen. En las tumbas toledanas se han encontrado pocos restos in situ debido a la degradación de la necrópolis, pero son muy comunes los cipos. Uno de esos tipos que decía que era una piedra vertical, cilíndrica, que es lo que llamamos cipo, eso en el mundo funerario islámico, en el caso de la península ibérica, solo lo documentamos en Toledo. O sea, el resto de las estelas funerarias islámicas de la península ibérica son de otro tipo.
Las cilíndricas, a modo de fustes de columna, solo las documentamos en Toledo y aquí en Ávila. Y eso tiene una explicación, y es que el origen de la comunidad musulmana abulense, bajo medieval, que es una comunidad emigrada, como decía antes, no es una comunidad de un supuesto origen andalusí, tiene su origen precisamente en el reino de Toledo. En el caso toledano, los tipos se han encontrado dispersos por la ciudad, reutilizados en edificios, en la zona de necrópolis, pero ya fuera del espacio de tumbas. Puede haberlo de distintos tipos, casi todos están hechos en mármol, algunos son de alabastro y los tamaños varían desde algunos de más de 1,80 m o casi 2 metros de altura a pequeñas columnas que no suelen llevar ya inscripción, más pequeñas, 60-80 centímetros, en distintos tipos. Los hay que están profusamente decorados, tanto en lo que es la inscripción en cúfico, que es más larga, igual que la decoración del collar superior, y los hay lisos, que no tienen inscripción ninguna o una inscripción muy simple. En Ávila hemos documentado varios tipos. Por un lado, unas que serían horizontales y por otro lado otras que son verticales. Y al mismo tiempo, tanto unas como otras pueden ser prismáticas o pueden ser cilíndricas. Puede ser que se lleve solo la tradición y se adapte al entorno avileño, independientemente de que a lo mejor el granito, pues para a lo mejor elaborar la tipografía cúfica, sea más complejo de trabajar. Pueden ser distintos factores lo que influyan. Por tanto, una particularidad de los musulmanes toledanos se trasladó hasta Ávila, en donde fue adquiriendo a su vez tintes propios. Esa evolución le otorga a estas piezas un carácter excepcional. En concreto, estas piezas de Ávila podemos decir que son únicas porque no conocíamos hasta ahora estelas funerarias islámicas vinculadas con los mudéjares. Es la realidad arqueológica abulense la que nos ofrece este tipo de piezas y, como digo, en un número desbordante, cientos de piezas. En cuanto a su uso, pues es también muy variado. Hay sepulturas que solamente están señalizadas con una estela longitudinal por encima, hay otras que solo tienen una vertical y hay otras que combinan la horizontal y la vertical en la cabecera o en la cabecera y en los pies. La comunidad mudéjar estuvo en la ciudad al menos durante 200 años. Las estelas funerarias que se conservan proceden de las maqbaras que existieron en ella. Arqueológicamente solo tenemos evidencia de una, que es la maqbara de San Nicolás, que es la que se excavó entre el año 99 y 2003. Pero las referencias escritas nos hablan de otras dos. Una que estaba en las cercanías del monasterio de Santa Ana y otra en las cercanías del monasterio del Santi Espíritu. En 1492, los reyes católicos promulgaron la pragmática de expulsión de los judíos. En 1499, la de los gitanos. 3 años después, le tocó a la comunidad mudéjar. En 1502, los reyes católicos promulgaron la pragmática de expulsión de moros y moras del reino de Castilla. Eso supuso que aquellos musulmanes que quisieron continuar viviendo en su ciudad, en sus tierras, pues tuvieron que convertirse. En la práctica fue un decreto de conversión forzosa al cristianismo. A partir de ese momento, naturalmente, como dejaron de ser musulmanes, todos sus lugares de culto o vinculados a su religión fueron abandonados, las mezquitas y también los cementerios. Aquí en Ávila podemos asegurar que todos los edificios que se construyen o se reforman en el primer tercio del siglo XVI tienen estas piezas reutilizadas como elementos constructivos, como sillares. Por lo tanto, en un espacio muy corto de tiempo, si el decreto de conversión fue en 1502, pues en los 10 o 15 siguientes años, todas estas piedras dejaron de estar en su uso originario en el cementerio y se utilizaron en construcciones. Parece que en tiempo que los moros habitaron a España, particularmente los que estaban en esta ciudad, tenían sus entierros fuera de ella, en un campo muy grande, cercado, junto al río Adaja, en el cual se hallan más de 2000 pilarcicos, labrados en redondo, de a vara cada uno, y en algunos unas medias lunas y en otros letras y estrellas. En el año 1900, Gómez Moreno recoge este pasaje del padre Ariz y dice sobre el mismo: Hoy existe todo lo descrito, entendiéndose que corresponden tales cementerios a moros mudéjares de los siglos XIII al XV.
En esta imagen aérea se puede ver la zona, la Fábrica de la Luz, la iglesia de San Nicolás, la Noria y el vado de San Mateo. Esta es la parcela a la que se refieren tanto el padre Ariz como Gómez Moreno. El primer plan general que hay en Ávila es el del año 64, se tiene una modificación en el 69 y se dan unas líneas generales de cómo tiene que ser la ciudad, principalmente pensando en la protección de las vistas del conjunto histórico, ¿no? En concreto, en esta zona del río Adaja y del río Chico, lo califica como zona verde. Pero esa calificación de protección varió en el plan de 1985. Para esta zona hay una circunstancia diferente que hace que toda la zona del borde del río, que antes era zona verde, se convierte en suelo no urbanizable de régimen general. Sigue siendo no edificable, pero pierde la calificación de zona verde, con lo cual parece que se está protegiendo, pero en realidad se convierte en edificable, cosa que en el plan del 69 estaba perfectamente resuelto el borde de la ciudad como zona verde. En 1993, siendo alcalde Ángel Acebes, se aprobó la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, cuya elaboración comenzó a principios de 1994. Ese año, la Confederación Hidrográfica del Duero presentó un proyecto de remodelación de las riberas de los ríos Chico y Adaja. El Servicio de Cultura prescribió que debían recuperarse los cipos de la zona. Estaba censado como un cementerio musulmán, dado que había un montón de restos a flor de tierra, que eran los cipos y las estelas de un cementerio musulmán, lógicamente, que lo tenían usándose los propietarios de esas fincas para hacer unas tapias, cogieron como piedras para hacer las tapias y se veía bien a las claras que eran restos de un cementerio musulmán. A raíz de ese proyecto de la Confederación, Serafín de Tapia pidió que se protegiera la zona en el nuevo plan de urbanismo que se estaba redactando en ese momento, precisamente pensando en los cipos. Pensé que si se hacía pública la existencia de este elemento y que estaba allí a la intemperie, el riesgo de que se lo llevaran algunos desalmados a sus casas era altísimo, como de hecho pues ha ido ocurriendo, ¿no? Y por eso propusimos que se catalogaran y que se tuviese en cuenta ese testimonio del pasado. En 1995 el Partido Popular ganó las elecciones municipales en Ávila por mayoría absoluta. La alcaldesa fue Dolores Ruiz Ayúcar y el concejal de urbanismo Roberto Jiménez. El 4 de mayo de 1998, 4 meses antes de que se aprobara el nuevo plan de urbanismo, la empresa Ventero Muñoz S.A. compró parte de los terrenos del vado de San Mateo por 290 millones de pesetas. El 14 de septiembre, el ayuntamiento aprobó el nuevo plan general. Este plan es el inicio de la burbuja inmobiliaria en Ávila de manera contundente. O sea, es una herramienta para empezar el proceso edificatorio masivo en base a la idea de la ciudad de 100.000 habitantes. Falsa, porque no existen esos 100.000 habitantes en ningún lado, ni existe esa demanda de vivienda. Lo que sí que existe es un mercado inmobiliario donde el ahorro va a parar a todas estas viviendas, ¿no? El plan prevé unas necesidades reales de 3.800 viviendas nuevas para los siguientes 10 años. A pesar de ello, clasificó suelo para construir 22.800, 6 veces más de las necesidades estimadas. La alcaldesa, Dolores Ruiz Ayúcar, se negó a concedernos la entrevista que le solicitamos para preguntarle por estas cuestiones. El concejal de urbanismo, Roberto Jiménez, no ha contestado a nuestra solicitud. El fabricar la ciudad es un negocio, ¿no? Entonces es un negocio muy fácil, porque además está controlado por una élite económica de la ciudad, que en este caso era una de las estrategias principales de la entidad principal, que era la Caja de Ahorros, ¿no? Y que facilitaba todo este proceso, y entonces un poco la connivencia entre la entidad financiera y la Caja de Ahorros, ¿no? Que estaban directamente relacionadas, pues fabrica este modelo de desarrollo de la ciudad que conduce al batacazo inmobiliario.
El Plan General recalificó como urbanizable el Vado de San Mateo, planteando una transformación urbana radical de la zona y desoyendo las peticiones de protección que hizo Serafín de Tapia 4 años antes. Lo mejor que le podía pasar a esta zona es que sirviera de expansión de la ciudad en contacto con el río. O sea, no tiene ninguna justificación ni de necesidad de suelo, ni de necesidad de vivienda, o sea, realmente lo necesario era que hubiera una aproximación al río como estaba prevista en el plan del 69. El plan parcial San Nicolás II tiene una superficie total de 35.100 metros cuadrados. La mayor parte ya eran propiedad de la constructora. Los restantes 8.515 pertenecían a la Diputación Provincial. Se busca el negocio rápido, o sea, en este caso es una plusvalía inmensa de un terreno que no era edificable mediante una legislatura y los agentes que intervienen en él que tienen capacidad de obtener esta conducción de calificación de otra forma, ¿no? 9 meses después de que Ventero comprase los terrenos, el ayuntamiento aprobó el Plan Parcial San Nicolás II. El plan parcial es un instrumento de ordenación que lo que hace es trasladar al espacio en cuestión, que está calificado como urbanizable por el plan general, materializar dónde se puede construir y cómo se puede construir, qué número de alturas tiene que tener, cómo se ordenan esas edificaciones para que tengan una coherencia. Y eso es lo que hace el plan parcial, desarrollar el plan general. El plan parcial incluye un apartado dedicado a los cipos funerarios. Yo hice un informe diciendo que sí, efectivamente, que había esos cipos funerarios integrados en las cercas de las distintas parcelas de la superficie. Y hacía una referencia que me parecía coherente, que esos cipos funerarios se hubieran reunido y se hubieran ubicado en algún sitio de la parcela, por ejemplo en la zona verde, era un sitio adecuado que yo veía para haberlos ubicado y haberles dado una forma relativo a lo que allí hubiera. Una vez aprobado el plan parcial, con esa información sobre la existencia de cipos que ya conocía la Junta de Castilla y León, el ayuntamiento le envió a la Comisión de Patrimonio para que informara sobre el mismo. Sorprendentemente, el jefe del Servicio Territorial de Cultura devolvió el plan al ayuntamiento sin más, argumentando que no afectaba ningún bien de interés cultural. Se pidió si había algún BIC en el entorno de esa zona. El único BIC que había era la iglesia de San Nicolás y su entorno. Pero el entorno de la iglesia de San Nicolás linda con el borde del cementerio musulmán. No había ningún BIC y así se hizo ver al ayuntamiento que no había ningún BIC. La cuestión es que el ayuntamiento no hace ninguna referencia a la afectación a algún BIC. Por contra, sí establece que la Comisión de Patrimonio debía pronunciarse sobre los cipos y la noria. El jefe de servicio, por su cuenta y riesgo, a un proyecto técnico lo devuelva al ayuntamiento por no afección, eso es irregular, eso no suele pasar. Lo suyo es que le pida informe a los técnicos y que se lo pida por escrito, además. Les diga, tienes que hacerme un informe de esto. En este caso se devolvió. Pues es un descuido que estuvo provocado porque el funcionario solo tuvo en cuenta los elementos arquitectónicos, como si solo fuera patrimonio los edificios, pero no tuvo en cuenta una cosa tan elemental como que existe patrimonio arqueológico. En junio de 1999, el Partido Popular ganó las elecciones municipales en Ávila por tercera vez consecutiva con mayoría absoluta. El alcalde fue Agustín Díaz de Mera, la concejala de urbanismo, Rosa Sansegundo. El 10 de agosto de 1999, la promotora remitió un escrito al Servicio de Cultura en el que aseguró que había inventariado los cipos de la zona. Dice también que existían indicios de un posible asentamiento de interés arqueológico. Al día siguiente, Serafín de Tapia envió un escrito en el que aseguró por primera vez que se había constatado la ubicación exacta de la Macbara. Entonces yo concluí que la Macbara estaba allí. Y como estaba allí, hay que paralizar las obras y fue cuando propuse una serie de iniciativas en este sentido, porque yo creí que era evidente que se había identificado por fin la ubicación exacta de la Macbara de Ávila. Tras estas novedades y después de tener que contestar a varios requerimientos de la Consejería de Cultura, el jefe del Servicio Territorial prescribió, ahora sí, y contradiciendo su decisión anterior,
que había que hacer estudios arqueológicos en la zona. Cuando lo que se planteó fue el que había que intervenir en toda la zona esa, pues sacamos el ese y dijimos, no, aquí hay los restos de un cementerio musulmán y lo que se vaya a hacer ahí habrá que hacer la excavación previa a todo lo que se puede hacer, si hay que hacer una urbanización o lo que fuese. El 13 de octubre de 1999 comenzó la realización de catas bajo la dirección de la arqueóloga Rosa Ruiz Entrecanales. El 16 de noviembre de 1999, Begoña Hernández fue nombrada directora general de Patrimonio y Promoción Cultural. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, sin vinculación académica o profesional alguna con la cultura o el patrimonio. Un mes después, tras haber realizado 20 catas, se encontraron restos humanos en todas ellas, lo que constató la ubicación exacta de la Maqbara, tal y como había dicho Serafín de Tapia. Ese hubiera sido el gran momento para solucionar este problema en caso de que se hubiera querido solucionar de forma positiva. Tú has hecho una serie de sondeos estratégicos y dices, en tantas hectáreas, en tantos metros cuadrados, hay tumbas. Vale, pues ahora vamos a saber lo que tenemos que hacer. Yo he visto cosas aquí discutiendo en reuniones, que si se hacían de una forma, que si se hacía de otra, que si eso tenía que ser un BIC, que si no tenía que ser un BIC. Muchas cosas que se tenían que haber solucionado antes de iniciar la excavación. Pero en ese momento ni la Junta de Castilla y León, competente en materia de patrimonio, ni el Ayuntamiento, al fin y al cabo el último responsable de los asuntos de la ciudad, movieron ficha en ese asunto. El alcalde, Agustín Díaz de Mera, rechazó concedernos la entrevista que le solicitamos y nos remitió a su concejala de urbanismo, Rosa Sansegundo, a quien también habíamos pedido entrevistarla, petición que no ha recibido contestación alguna. Serafín de Tapia diseñó y puso en marcha una campaña de salvación del cementerio musulmán que envió a 17 universidades españolas y extranjeras, 13 entidades de diferente índole y 3 especialistas. Conociendo cómo funciona Ávila, pues pensé que la posibilidad de que se pudiera salvar algo, al menos los 8.500 metros cuadrados que pertenecían a la Diputación, podría venir esa capacidad como resultado de la influencia de personas o instituciones que no estuvieran radicadas en la ciudad. Había que sacar el asunto de Ávila. Entretanto, continuaron los trabajos arqueológicos, dando resultados sorprendentes incluso para los propios técnicos y especialistas. A través de la documentación sí se suponía que la comunidad islámica de Ávila era importante, pero es que no podíamos sospechar la riqueza, la extensión y la importancia que podía tener este cementerio. La verdadera sorpresa fue encontrarlo entero. Eso no lo sabíamos ni lo podíamos saber. La Maqbara de la ciudad de Ávila, excavada arqueológicamente, es no solo un resto de la comunidad mudéjar, sino el principal resto que conocemos de ellos. Era un hallazgo importantísimo. Primero, porque no se había encontrado en ese momento en España, ahora tampoco, un cementerio musulmán que estuviera completo. Segundo, porque estaba en una ciudad patrimonio de la humanidad, que eso es mucho decir, no es en una ciudad cualquiera, sino que en una ciudad patrimonio de la humanidad. Y aquí estamos hablando de cultura. Y estamos hablando de una ciudad que es patrimonio de la humanidad, que se frisa de ese nombre, que apenas se le oye a una autoridad cualquiera abrir la boca, ¡oh, patrimonio de la humanidad! Pero hay que ver lo que se hace. Entretanto, la campaña iniciada por Izquierda Unida empezó a dar sus frutos. El primero que contestó fue el profesor Harvey, de la Universidad de Oxford. 8 universidades españolas, 4 entidades nacionales, el Ministerio de Cultura de Francia y varios especialistas españoles y extranjeros se pronunciaron a favor de la conservación y el estudio de la Maqbara. Entre ellos, Emilio Rodríguez Almeida. Yo creo que cualquier cosa que enriquece el patrimonio artístico, cultural, literario, etcétera, de nuestra ciudad, creo que debe ser salvado y potenciado. Lo que es riqueza, y lo que es riqueza va salvado. Nos cueste lo que nos cueste. Puede ser que sea mucho, puede ser que sea muy poco. En este caso no era mucho, de verdad. Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, Partido Socialista e Izquierda Unida, movieron ficha. El 12 de enero del 2000 firmaron una petición conjunta para que se celebrase un pleno extraordinario
en el que se aprobase pedir a la Junta que declarase el yacimiento arqueológico bien de interés cultural. Al aparecer los restos de aquel cementerio, a raíz de la puesta en marcha de un plan parcial, no podía ser de otra manera, dado el interés que tenía, nosotros creíamos, tanto Izquierda Unida como nosotros, para esta ciudad que siempre se ha llamado la ciudad de las tres culturas, pues parecía razonable hacer esa solicitud de que se declarara bien de interés cultural, ¿no? Por eso lo hicimos. Era fundamental para una ciudad como Ávila, donde habían vivido hace cientos de años personas de diferentes culturas, de diferente extracción social, de diferente extracción religiosa, y que habían vivido y convivido, que era positivo que también, además de los testigos, los pocos testigos que había, que eran los tipos funerarios, también pudiésemos utilizar la Mavara como un ejemplo de fusión de culturas en esta ciudad. El debate sobre el futuro del cementerio fue trasladándose a la opinión pública y empezó a tener repercusión en los medios. Después de la petición de celebración del pleno, el equipo de arqueólogos contratado por la empresa realizó un informe sobre la situación de la excavación en ese momento. En el informe, que también firmó Javier Moreda, se destaca la importancia del yacimiento. Se podía trabajar por primera vez en una necrópolis amplia, sin límite, casi de tiempo, y sobre una muestra cadavérica excepcional. El 99% de las inhumaciones, lo único que contaban en caso de tener algo era una fosa tallada en la arena. Todo lo que supuso la parte monumental del cementerio, o sea, la decoración exterior o la forma de señalizar las tumbas exteriores de la misma, había desaparecido. Y estaban apilados, pues, o están metidos en las diferentes construcciones por toda Ávila. Y lo que también observamos es que en el momento que se abrían las tumbas, al poco tiempo de estar abiertas se hundían, desaparecían la estructura. O sea que monumental eso no era. Es monumental en cuanto, históricamente hablando, por el tamaño monumental que tenía el cementerio. Pero no porque hubiera unos monumentos por encima que nos pudieran recrearnos. ¿Qué es lo que tiene que aparecer para que algo sea considerado monumental? ¿Un teatro romano? ¿Solamente ceñimos eso a los teatros romanos? Pues evidentemente no. Eso tenía un carácter de monumento porque era un cementerio que estaba completo. Estaba completo y bueno, pues eso podría haberse conservado perfectamente y podría haberse hecho de ello un parque cultural. Eso no conlleva que puedas estar a favor o en contra de que se hiciera la urbanización de esa parte. Pues la necrópolis, a lo que se declaró en su tiempo, era la más grande necrópolis musulmana de España. Yo creo que eso es un título más que suficiente para preservar la memoria de este lugar y preservarla con todos los honores, porque no, nosotros somos gente que no somos de un solo sitio, de un solo lado. Tenemos el lado cristiano, el lado judío, el lado musulmán, y no hay por qué cancelar con un pennarello los capítulos de nuestra historia. Ninguna razón. El 27 de enero de 2000 se reunieron los tres portavoces de los grupos municipales. En esa reunión se habló sobre el contenido de la moción que se discutiría en el pleno extraordinario. Se aprobaría por unanimidad si se llegaba a un acuerdo. Y se llegó. En la propuesta del PSOE e Izquierda Unida, la parte dispositiva decía esto: solicitar a la Junta la declaración de bien de interés cultural, sitio histórico, del cementerio musulmán. En el texto consensuado por los tres grupos políticos se dice lo siguiente: que la Junta valore y considere la posibilidad de promover la declaración del cementerio musulmán bien de interés cultural, sitio histórico. Que no es lo mismo. La realidad es que tanto Izquierda Unida como nosotros teníamos, si no me equivoco, 10 concejales sumando los 7 del Partido Socialista y los 3 de Izquierda Unida frente a 15 del Partido Popular. Por lo tanto, cualquier intento de conseguir sacar adelante esa moción, esa solicitud, que era que se declarara Vic,
pasaba ineludiblemente porque el Partido Popular aprobara, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final siempre se intenta buscar el máximo posible y acordamos esa modificación de texto para que el Partido Popular votara a favor de esa moción y se pudiera por lo menos dar un pequeño paso en la protección de aquellos bienes. Era importante conseguir un acuerdo en defender lo que nos parecía sumamente extraordinario para la ciudad de Ávila y para la cultura de Castilla y León y de toda España, que era la reivindicación del papel que tuvo la población musulmana en una ciudad castellana como Ávila. Suponía cambiar la palabra de solicitud de bien de interés cultural por la posibilidad de estudiar la posibilidad de llevar a cabo el bien de interés, de declararlo bien de interés cultural. Yo creo que, desde luego, moralmente sí que venía claramente a decir que pedíamos que se declarara bien, ¿no? El portavoz del Grupo Municipal Popular era José María Monforte, que no ha contestado a nuestra solicitud de entrevistarle. Si verdaderamente le das tanto valor a eso y hablas de esa ciudad de las tres culturas y tienes un testimonio, y no abundan en la ciudad de las tres culturas testimonios de la cultura árabe, que fue muy importante en esta ciudad, y después no pides a la Junta que lo declare, pues evidentemente lo estás dejando cojo, lo estás dejando como en manos de otros. Date un paso adelante y di, queremos que se declare eso. El día que se pactó el texto de la moción municipal, el presidente de la Diputación, Sebastián González, visitó la excavación. Dijo que una vez acabados los estudios se podrán tomar decisiones que tendieran a compatibilizar usos y que en el yacimiento no había ni arquitectura ni arqueología. Además, lanzó la idea de crear un parque arqueológico en un sitio apropiado. Sebastián González no ha contestado a la solicitud que le hicimos para entrevistarle. El pleno extraordinario se celebró al día siguiente, el 28 de enero de 2000, y la moción consensuada se aprobó por unanimidad. La trampa estaba tendida y comenzó a dar sus frutos inmediatamente. Los medios trasladaron la información de que el ayuntamiento había acordado pedir a la Junta que el cementerio musulmán fuera declarado BIC. Afirmación falsa, pero fue la que caló en la ciudad y provocó reacciones en contra. Naturalmente, para entonces, ya algunos medios de comunicación afines al Partido Popular pues estaban en que no éramos quien para solicitar declaraciones de BIC, que eso era cosa de los técnicos, de la gente de Valladolid, que allá sabrían ellos. Yo creo que el Partido Popular de Ávila sabía perfectamente que el bacalao lo tenía vendido en la Junta de Castilla y León y no le importó que una parte de su base social de la ciudad de Ávila entendiese que estaba defendiendo lo mismo que defendíamos nosotros. Después del pleno, el debate sobre la conveniencia o no de declarar BIC la Maqbara se hizo patente a través de los medios de comunicación. El 2 de febrero de 2000, en la televisión local, un telespectador defendió la postura expresada previamente por la empresa constructora. Dígame usted, ¿qué personas, en plan turístico, pueden venir a Ávila a ver, dijéramos, unos restos humanos? Porque no hay ninguna, ni ningún monumento, ni ninguna construcción, ni cosa parecida. Y hubo otro que introdujo otro tipo de matices en su argumentación. ¿Por qué ustedes están dando por sentado que el cementerio moro tiene algún interés real y de peso para Ávila? 5 días después de este programa televisivo, se desató una destacable polémica epistolar en la sección Cartas al Director del Diario de Ávila. El 7 de marzo de 2000 se publicó la primera carta firmada por un tal Germán Martínez López. En ella se decían cosas como esta. ¿Por qué se ha de conservar un cementerio moro? ¿Cuánto de singular tiene el hallazgo de unas tumbas de gente que dejó de respirar hace tan solo 6 siglos? Y no fue esa la única coincidencia argumentativa entre las opiniones del telespectador y de Germán Martínez López. Los que han inflado esta noticia, tal vez porque se aburren o porque quieren atraer la atención sobre sí, ocultan a la opinión pública que expropiar esos terrenos tiene un coste, es decir, dinero de todos los abulenses. Hablan estos concejales de expropiar, de permutar terrenos al legítimo propietario. Tanto una opción como otra supone invertir dinero de los abulenses. Las aficiones moras de algunos de los intervinientes me parece del todo ridícula
y fuera de los intereses que realmente nos importan. De sobra era conocida la fiebre proislamista de Serafín de Tapia. Al parecer, siempre empeñado en que los españoles nos sintamos culpables por haber triunfado en la guerra de la Reconquista. ¿Pondrían tanto empeño si ese cementerio fuera de cristianos del siglo XIV? Yo creo sinceramente que no. Me pregunto si estos nostálgicos del turbante habrían puesto tanto énfasis y admiración si lo encontrado fuese un cementerio español de aquella época. Probablemente no. No estaba acostumbrado a que las cuestiones del presente se relacionen o se justifiquen por sucesos tan remotos, ¿no? Y este hombre sí. Imagino que para quien profese tanto apego islamista, el hito glorioso de 1492, final de la contienda contra los moros, debe ser algo horroroso, un anno horribilis. Tenía como, dijéramos, una herida o como un timbre de honor, que para entender nuestra sociedad de hoy tendríamos que acudir a la guerra liberadora contra los moros que habíamos tenido durante 800 años, ¿no? No más cuentos ni aficiones islamistas pagadas con el dinero de todos. Lo siento por Serafín de Tapia y Tomás Blanco, pero el resultado de la Reconquista es irreversible y esa guerra la ganamos los españoles. Por fortuna hubo otras personas que escribieron en ese mismo medio, en el Diario de Ávila, pues cartas pronunciándose a favor pues de la conveniencia, de reconocimiento de aquel hecho cultural, del mestizaje. Cuando hablaba de que aquellos musulmanes que entre nosotros llevaban siglos, según él, no eran españoles, los españoles éramos otros, y había que hacer una diferencia entre ellos y nosotros, pues a mí eso me sonó algo como muy extraño, como muy rarito. Los Martínez y los López que hoy existen en España tienen, para su fortuna, la riqueza de la diversidad en sus venas. Venas por las que circula sangre íbera, romana, cartaginesa, judía, árabe, etc. Debemos sentirnos herederos y descendientes por igual de quienes aquí nos dejaron sus genes y su esfuerzo, sus puentes y sus mezquitas, sus catedrales y sus sinagogas. Una semana después, Germán Martínez López contestó a Adolfo Yáñez. Dentro de esa línea falaz y ajena al rigor histórico, don Adolfo Yáñez no es más que un simple propagador de desgastados y falsos tópicos sobre la composición racial del pueblo español. La reacción que contra mí y contra mi escrito que salía en defensa de Serafín de Tapia ese personaje hizo, me sorprendió, porque en realidad yo lo único que hacía era defender las inquietudes culturales de una persona a la que admiraba entonces y sigo admirando. Y otro tanto ocurrió con los judíos, una colectividad que no poco ayudó a los moros en los primeros tiempos de la ocupación, cuando estos recibieron la ayuda quintacolumnista de los hebreos. Varias personas intervinieron en esa polémica, entre ellos Cristóbal Medina. Considerando que estábamos en una sociedad democrática, que se podía hablar libremente, yo con mi nombre y apellidos escribí al periódico y expresé mi opinión. Olvide la falsa idea de unos extranjeros que pasaron por aquí de forma superficial y pudimos echarlos, porque eso no existió. La formulación de la idea de Reconquista es una fabricación política a posteriori de los hechos. Lo que más me llamó a intervenir fue los tintes racistas que yo noté en esa carta. Hágase usted una indagación genealógica. No vaya a ser que descienda de un judío converso, de un mudéjar, que quedaba sin expulsar y tendríamos que echarle. Una pena, oiga. Cuando veo que mis posiciones han encontrado eco y un apoyo que se veía que era un apoyo pues muy intenso, porque no cabe duda de que estaban actuando a cuerpo gentil, sin la protección de lo institucional. Y eso me conmovió. En total se publicaron 21 cartas entre febrero y julio de 2000. Intervinieron 9 personas en la polémica. Para 3 de ellas, su participación en esta batalla epistolar tuvo, por desgracia, consecuencias a mayores.
Entre tanto, la excavación continuó adelante. Unas estructuras de época romana, pero que se trataban exactamente de 3 hornos de alfarero, más la extracción de arcillas y algún silo que otro. Silos son agujeros tallados en la tierra que después se colmatan o se amortizan a base de basuras domésticas. Restos romanos del mejor tiempo clásico. Había una villa ahí, en ese sitio, una villa que tuvo un florbit desde el desde los años 50 hasta bien adentrado el siglo II, en los tiempos de Marco Aurelio y Lucio Vero. Era un flor de 100 y pico años que valía la pena también conservar como una de las páginas de este libro, que es Una ciudad antigua. Evidentemente había que contar también con los restos de esa villa romana, que también desaparecieron de una forma extraña y de la noche a la mañana. El 16 de febrero del año 2000, el promotor Enrique Ventero, que no nos ha concedido la entrevista que le pedimos, anunció que paralizaría la excavación 2 días después porque no tenía garantía de que pudiera construir en el futuro. Y él mismo planteó una solución. Yo participé en una reunión en la que había más personas, y todos lo pueden atestiguar, donde el propio promotor dijo que si le daban el mismo suelo en otra parte, que se iba a esa parte. Nadie puede decir que era una cuestión económica, que este hombre hubiera pedido muchos millones. No. El hombre tenía voluntad de irse a otra parte, o por lo menos eso fue lo que dijo allí, ¿no? En una reunión que tuvimos en el despacho del alcalde, con el alcalde, representantes de la Junta, con el señor Ventero, con los grupos políticos, yo estuve presente. Ventero dijo que si a él se le hacía esa permuta y se le daba el lucro cesante, que no estaban empeñados en construir ahí, digo, bueno, que lo aceptaba. Y Agustín Díaz de Mera, el señor alcalde, dijo, bueno, nos lo vamos a pensar. Y ahí quedó. Pero eso es un hecho constatado, del cual yo doy fe. Y poco a poco fue desvelándose la trampa del Pleno. La opinión general era la de que se había aprobado la declaración de Vic, así lo pensábamos los que lo votamos, los periodistas que asistieron al Pleno también, así se reflejó en los medios de comunicación de los días siguientes, hasta que poco a poco empezaron ciertos responsables del PP a decir, no, el PP no ha aprobado que se pida a la Junta la declaración de Vic, sino que le hemos pedido que estudie la posibilidad de que lo declare Vic. Y eso lo dijeron responsables tanto de la Administración Autonómica aquí como del Ayuntamiento. El primero que habló sobre ello fue el entonces delegado territorial de la Junta, Félix Sansegundo, 3 días después del acuerdo. El Ayuntamiento únicamente nos insta a que iniciemos los estudios para ver el interés que existe en declarar bien de interés cultural el cementerio musulmán. 3 días después habló de ello en televisión la concejala de Urbanismo, Rosa Sansegundo. El 28 de enero pasado instamos a la Junta de Castilla y León, se elevó pues que se estudie, que se valore si es necesario, entiende que esta zona podría ser declarada de interés cultural o sitio histórico. Y un tiempo después fue el propio alcalde el que aclaró en sede municipal a la oposición lo aprobado. Es falso que el Pleno haya instado a la Junta la declaración Vic. Evidentemente, claro, enseguida leímos con cuidado lo aprobado y vimos que nos habían engañado como a tontos. Nos engañaron. Evidentemente el Partido Popular siempre ha tenido esta posibilidad de poner esas dos caras, ¿no? Hay quien dice vamos a ver si puede ser y a la vez está buscando los caminos para que le vengan y le digan que no, ¿no? Yo creo que el Partido Popular ha jugado muchas veces a eso y siempre le sale bien. Ya lo tenían, por lo que después ha ocurrido, pactado lo que iba a ocurrir. Aquí quedáis muy bien los del PP y la parte sucia la asumimos los de Valladolid. Y decimos que como no es un monumento, pues no merece la pena ser declarado Vic. Y eso es lo que ocurrió. Desde luego, una mentira, una trapacería, una muestra de cómo está gobernando el Partido Popular en esta ciudad y en esta comunidad autónoma desde hace décadas. Pero la realidad, yo creo, es que en ningún momento el Partido Popular tuvo intención de proteger aquello. Sinceramente creo que no había el más mínimo deseo de conservar esto.
No había el más mínimo deseo. Si lo hubiera habido realmente, esto se hubiera conservado porque eso tenía arreglo. El delegado territorial dio más pistas de por dónde iba el criterio del gobierno regional. Si se declara Vic y se puede construir, se hará tras finalizar los estudios. Una afirmación que levantó las alarmas entre los especialistas. Construir encima de lo que es un bien y lo que puede ser declarado Vic, bien de interés cultural, no se puede construir. Son contradicciones los términos, son entelequias. No se puede decir, aquí vamos a construir una vez que estudiemos. No. ¿Qué? ¿Estudiamos para destruir y hacer plaza pulida para que venga el constructor, señor fulano de tal o fulano de cual, a construir un moneo? No. Yo creo que es un contrasentido. Cuando a algo le das una gran importancia, le estás concediendo un valor que tiene. Entonces, a mí me parece un poco un contrasentido que tengamos una necrópolis que está entera, que los restos aparecen bien y que eso sea compatible con que construyamos en ello. Me parece un contrasentido completamente. La directora general de Patrimonio, Begoña Hernández, dio más pistas del posicionamiento de la Junta con respecto a la posibilidad de que la Maqbara fuera declarada Vic. Si se declara Vic, haría difícil la construcción. No ha aparecido estructura funeraria que nos hiciera pensar que hay que preservar el solar. Sí que había bienes monumentales. Casi 300 piezas funerarias, una media docena, creo, de laudes con inscripciones en árabe, que son únicas en España. Hay una en Lisboa, hay otra en Toledo, es decir, piezas en la arqueología funeraria española de máximo nivel. Pero bueno, eso hay que tener un poco de cultura. No basta con ser directora general de una comunidad autónoma. El 8 de mayo se reiniciaron los trabajos arqueológicos. Las cartas estaban sobre la mesa y la pelota en el tejado de la Junta de Castilla y León. En plena guerra de las cartas al director hubo un hecho que levantó las alarmas. Un ataque vandálico a los restos aparecidos en la Maqbara. Supongo que 4 de botellón que se juntaban por allí, que después, pues, hacer la bromita, entraron y rompieron, pues, 4 cráneos que les debieron de dar de patadas. Si fue una gamberrada de unos chicos jóvenes que fueron allí a estropear algo que se estaba haciendo, si fue una gamberrada no le doy una gran importancia porque las gamberradas pasan y pasan a cierta edad. Pero si fue algo más, o sea, si fue un ataque contra una necrópolis que no era de cristianos, ya es algo que me preocupa más. Y no me extrañaría que fuera alguna de estas cosas. Pero este ataque vandálico no fue, por desgracia, el único hecho en el apartado de sucesos. El 17 de mayo de 2000, Serafín de Tapia acudió a la policía. Una empresa de vídeos me llama por teléfono reclamándole que tengo que devolver la película que me había llevado alquilada y que no había ni devuelto ni pagado. La policía de tráfico me llama un día porque he hecho un golpe menor a otro vehículo y había allí un papel diciendo la culpa ha sido mía, que soy Serafín de Tapia, este es mi teléfono, llámenme. Percibí que estaba recibiendo una especie de ataques de grado menor. Lo denuncié. Y la situación se agravó considerablemente. El 26 de mayo, mi mujer, a las 12:30 de la mañana, alguien había sabido nuestro número de teléfono y le llamaba a casa. ¿Es usted la viuda de Cristóbal Medina? ¿Qué dice? Sí, la viuda de Cristóbal Medina. Es una broma. A partir de ahora le van a pasar cosas muy malas por ser un traidor a la raza blanca. Fue un disgusto tremendo, fue un susto tremendo, no sabía, estaba desconcertada, intentó localizarme en el trabajo. La casualidad es que los teléfonos comunicaban, tardó 40-50 minutos en localizarme y cuando me localizó por teléfono estaba llorando. Se había pasado un periodo de tiempo en tensión, sin saber reaccionar, sin saber a quién, ni de dónde venía la amenaza. Veo un mensaje grabado en la grabadora de mi teléfono. Lo escucho y me dicen: Serafín,
te vamos a colgar de la muralla, igual que esos pendones que hay puestos ahí, porque eres un traidor a la patria, no sé qué. Diciéndonos en aquellas amenazas pues que conocían a nuestros hijos, ese personaje conocía nuestro coche, conocía dónde vivíamos y lo demostró, que sabía dónde vivíamos, porque en mi caso pues fue hasta la casa y puso algún letrero allí en la tapia, en la parcela, llamándome eso, traidor, traidor a la raza blanca. Adolfo Yáñez, pues preguntando por el nombre, en Ávila nos conocemos todos, alguien le dijo, yo le conozco, trabaja en tal sitio, entonces él, llamando donde yo trabajaba, logró localizarme. Y ahí fue donde ya supe que había más personas amenazadas y que la raíz tenía que estar en la polémica que habíamos mantenido en el periódico. En esos mismos días tengo conocimiento de que las personas que habían participado en el debate aquel de las cartas al director, les estaba pasando lo mismo. Parece ser que en esta ciudad, pues cuando a alguien no le gusta que los caminos vayan por donde a él no le gusta, pues es muy típico de amenazar y de digamos, amedrentar. Las personas que recibieron amenazas de muerte fueron Serafín de Tapia, Adolfo Yáñez, Cristóbal Medina y Ovidio Pérez Martín. Se siente uno impotente y triste y diciendo, bueno, ¿y qué he hecho yo de malo para que mis hijos duerman y estén sobresaltados? Para que mi madre, una ancianita, mi suegra, mi propia mujer, yo mismo, tengamos que despertarnos a altas horas de la madrugada porque alguien nos llama pues, para decirnos cosas extrañas. Pues uno lo vive diciendo, bueno, pero ¿en qué país vivimos? ¿En qué ciudad estoy? Una vez que habíamos ido a juzgado y que yo recibiera la visita de los policías, se nos ocurrió que si íbamos al fiscal a pedirle que él, como garante del cumplimiento de la justicia, pues el hecho de la identificación se aceleraría. Y fuimos. El fiscal, me consta que pidió al Diario de Ávila los datos de la persona con la que polemizábamos, porque nosotros sospechábamos de que de ahí venían las amenazas, y esos datos habían desaparecido. No era una persona real, era un seudónimo, pero no había constancia documental de quién estaba detrás de ese nombre. Creo que lo que ocurrió fue que el sistema, tanto el judicial como el policial, identificaron perfectamente a la persona, pero no tenía ningún interés en llegar más allá. Apoyos directos, la verdad es que no sentimos ninguno ni tuvimos ninguno. Acudimos a la policía, acudimos a determinadas instancias y todos parecieron, bueno, pues dar la impresión de que aquel asunto pues no les concernía de manera directa. Es un hecho que no me ha dejado de preocupar, porque que haya gente que pueda actuar impunemente de esta manera, que no se persiga el delito en una ciudad como esta pequeña donde nos conocemos todos, me parece un hecho grave. Hemos sabido a posteriori que el asunto fue archivado por el juzgado. Digo que hemos sabido a posteriori, es decir, lo he sabido hace un par de meses, o sea, 16 años o 15 años después, que el asunto fue archivado en enero del 2001. No se nos comunicó a ninguno. Jesús del Val Recio, por entonces jefe de la sección de Arqueología de la Consejería de Cultura de la Junta, firmó el 7 de junio de 2000 un informe en el que contradijo todos los argumentos y razonamientos esgrimidos hasta ese momento por el resto de instituciones, entidades y especialistas sobre el tema. La Macvara de Ávila no es un unicum en la meseta norte. Restos de cementerios mudéjares se conocen muy pocos, muy pocos. En el caso de Castilla y León solamente conocíamos restos excavados en Valladolid y en Cuéllar. Es evidente que no se trata de un enclave arqueológico excepcional. Pero en Valladolid, por ejemplo, se documentaron 58 sepulturas, 58 individuos, y en Cuéllar 30 y tantos. Entonces hay que pensar que la necrópolis de San Nicolás estaba intacta, o sea, desde que se abandonó no había sido alterada, y la excavación pues puso al descubierto del orden de 3.000 sepulturas. Es decir, que solamente desde el punto de vista cuantitativo la importancia que tiene es excepcional.
No existen estructuras in situ de relevancia en el lugar arqueológicamente excavado. No existen razones para su declaración como BIC. Lo que es bien intercultural, si se declara tal, permanece preservado para el futuro y es riqueza. El cementerio musulmán era ciertamente una riqueza, culturalmente hablando, una gran riqueza. De acuerdo con la mayoría de los miembros de la Comisión Territorial de Cultura de Ávila, no existen razones para su declaración BIC. Esta es una afirmación ciertamente llamativa. Los miembros de la Comisión Territorial de Cultura de Ávila se reunieron para pronunciarse sobre ese asunto 7 días después de la firma de este informe. Ese informe de Jesús del Val adquirió un protagonismo capital en los acontecimientos que se produjeron después. Jesús del Val Recio no ha contestado a la petición de entrevista que le hicimos. Bienes culturales, conviene conservarlos siempre que se pueda. Siempre que se pueda. Todos los bienes culturales, mire usted, todos, es prácticamente imposible. Si fuese una iglesia románica o gótica o un circo romano, lo que se parece allí, pues lógicamente hay que conservarlo. Eso sí que hay que conservarlo. Pero un cementerio... Miró por allí, vio que no había catedrales, no había iglesias, no había murallas y por tanto aquí no hay nada que proteger. Esa visión simplificadora del patrimonio, ¿no? Al estilo hollywoodiense, lo que no es espectacular, monumental, cristiano, militar, no sé qué, o palaciego, es despreciable. Porque primeramente había sido un descubrimiento excepcional. Un circo romano no aparece en cualquier parte. Y si aparece, y en segundo lugar, porque los circos romanos se hacían de piedra normalmente y eran fácilmente de mantener sin grandes inversiones y sin gastos extraordinarios que la administración a veces no los tiene, vamos. Se podía conservar perfectamente, pero eso, excavando una parte que desde mi punto de vista hubiera sido una parte pequeña, porque no había por qué, o sea, para que se viera la tipología de las tumbas, que no son la misma tipología cristiana, les enterraban de lado, un poco encogidos en algunos casos. Eso tenía que quedar para que viéramos cómo enterraban a esa gente que no era la misma gente que los cristianos, ¿no? Sí que hubo gente que quiso plantearlo, incluso hubo algún historiador que dijo que sabía que no se podía construir ahí nada, que había que dejarlo como un elemento de nuestros antepasados, que había que conservarlo tal y como estaba. Eso la ley nos dice que eso va en contra de los intereses de un particular que es propietario de aquello y que quiere hacer algo. Eso es la explicación de manual que usan los que quieren preservar los intereses económicos de la construcción frente a los elementos culturales. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que ya no sorprende, ¿no? Entonces tampoco creo que sorprendiera mucho la igualación de los intereses de la Comisión de Patrimonio con los intereses políticos del Partido Popular en cada momento. Y en aquel momento que hablamos del pleno auge del urbanismo, pues estaban claros cuáles eran los intereses. El Partido Popular, una vez más, en la Junta de Castilla y León, toma la decisión de saltarse los intereses de la ciudad para defender intereses totalmente especulativos alrededor de la inversión inmobiliaria. Y el arqueólogo territorial fue el que defendió, que eso se declarase BIC. A mí me lo planteó y yo le dije, eso no reúne condiciones para ser declarado como BIC, porque si lo queremos conservar tal y como está, pues nadie sabe qué es lo que puede haber ahí debajo, a no ser que se excave. Y si como BIC hay que excavarlo y mantenerlo después, pues mire usted, a las primeras lluvias que aparezcan, como esos son terrenos arcillosos, oiga, desaparece todo y queda allí un erial. Hubo una polémica efectivamente en el tema del planteamiento si se declara BIC o no. Y fue una cosa además entre el arqueólogo y yo casi, porque quien defendió el tema de la no declaración de BIC, yo di un informe. El informe al que alude José Cubillo es el de Jesús del Val. Y la Comisión de Patrimonio se dirigió por el informe que yo había dado, por los argumentos que yo había dado para no poder ser declarado BIC. La persona que hizo ese informe era un amigo mío, un compañero con el que tenía una estrecha relación. Él no se puso nunca en contacto conmigo para hacer ese informe, ni siquiera me dijo que lo había hecho.
Y mi grandísima sorpresa fue cuando en una comisión de patrimonio donde se estaban sacando a la luz los informes a favor y los posibles informes en contra, el jefe de servicio tenía ese informe ahí. Él no me había dicho que lo tenía y evidentemente cuando llegó el momento dijo un compañero tuyo, lo cual ya te condiciona un poco porque dices, un compañero tuyo habla siempre contigo y te pregunta, oye, ¿cómo está este asunto? O viene a verlo y lo va a ver contigo. Tú puede que no le convenzas y él está convencido de otra cosa, pero viene y habla contigo, ¿no? El caso es que el jefe de servicio en aquel momento sacó el informe y me dijo, otras personas no piensan igual. Para mí fue un verdadero palo, ¿no? La Comisión Territorial de Patrimonio aprobó por 7 votos a favor y 2 en contra, uno de ellos, el de Francisco Fabián, que la Macbara no fuera declarada Vic. Pero como no hubo unanimidad en el dictamen, la decisión final le correspondía tomarla a la Directora General de Patrimonio. El delegado territorial de la Junta, Félix Sansegundo, dijo que la decisión de no declarar Vic la Macbara podía ser una decisión errónea, pero era la suya. El Partido Socialista e Izquierda Unida pusieron en marcha una segunda campaña de apoyos que dirigió a 3 universidades y a la Academia de la Historia, obteniendo resultados muy positivos, como en la campaña anterior. Hubo una respuesta importante que, como siempre, al Partido Popular no le importó. Por encima del interés cultural, el interés educativo, el interés de marcar territorios de coexistencia religiosa y cultural, tenía otros intereses claros, como nos había demostrado años antes con la Real Fábrica de Algodón. Begoña Hernández, entonces directora general de Patrimonio, no ha contestado a nuestra petición de entrevista. Ella firmó el 7 de julio de 2000 la resolución en la que decidió no declarar Vic la Macbara de Ávila. ¿Y en qué se basó para tomar esa decisión? En un solo documento, el de Jesús del Val. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo esas cosas? ¿Quién se pronunció? ¿Quién se pronunció en esa manera? La Directora General de Patrimonio. ¿De dónde? De la Junta de Castilla y León. Muy bien, grandes autoridades. Grandes autoridades. Pero lo que no se puede hacer es que no me enorgullo, porque soy el que tiene voz en capítulo en la Junta de Castilla y León, que se hace como digo yo. Lo siento muchísimo, pero las cosas no se hacen así. El no haber declarado Vic ese espacio no quiere decir que se vaya en contra del aspecto cultural de ese cementerio musulmán. La Junta sabe perfectamente bien que se conservó ese cementerio musulmán porque no se hizo nada ahí, no porque nadie quiso conservarlo. 6 días después de la decisión de Begoña Hernández, el alcalde, Agustín Díaz de Mera, aprobó el proyecto urbanístico de Ventero, lo que conllevó materializar la exigencia de la Junta de excavar toda la superficie que se iba a edificar. Durante las siguientes semanas se produjeron diversas iniciativas parlamentarias y administrativas para intentar preservar la Macbara. Todas ellas fracasaron. Entretanto, la excavación del yacimiento continuó. El depósito cadavérico siempre era el mismo. De lateral derecho y mirando al principio hacia el sur, o lo que suponemos que pueden ser las más antiguas, hacia el sur y las últimas hacia el este. Cuando nosotros datamos toda la época de la necrópolis, el califato de Córdoba, que es por lo que podía ser, o sea, que en lugar de orientarse hacia la Meca, se orientaran hacia su mezquita, o sea, hacia la de Córdoba, ha desaparecido hace tiempo. Como mínimo 100 años. Aunque a lo mejor persiste esa tradición, lo único que es difícil de saber. El 19 de enero de 2001 finalizaron los trabajos arqueológicos en la parcela de Ventero. El 27 de mayo de 2002 se inició la excavación en los terrenos de la Diputación. En septiembre apareció un berraco. Ese berraco tiene una característica, que es que está enterrado, es profeso y a propósito, creemos, en la necrópolis. Tiene la misma orientación que las tumbas, pero en lugar de tener hacia el este, la cara lo que tiene es
los cuartos traseros. Y me parece un hecho muy, muy interesante que habla bastante pues, de la confrontación que también había en aquel tiempo entre moros y cristianos, ¿no? La Maqbara fue excavada y por ello perdida para siempre esa parte de nuestra propia entidad, cultura e identidad. Es decir, se destruyó consciente e intencionadamente el más importante resto material de nuestros antepasados mudéjares. Fue un gesto, una actitud de voluntad de borrar la memoria de la presencia de los musulmanes en España. Una actitud que yo suelo denominar como memoricida, de matar la memoria de la presencia de una gente que era distinta a la de la mayoría. Aquí solamente se quiere conservar lo que es tradicionalmente católico. Todo el que discrepa un poco, que es marginado o que no es de la mayoría absoluta, es ninguneado y sobre todo se trata de taparlo. En Ávila, además de visitar la muralla, de visitar la catedral, de visitar San Segundo, de visitar el Palacio de los Dávila, habría que visitar también la Maqbara. Hoy a los abulenses, a los españoles, al mundo entero, le horrorizan que un denominado Estado Islámico destruya a mazazo limpio pues un patrimonio cultural que en Irak han hecho coagular los siglos, y vemos con horror a esos desalmados en la televisión rompiendo a mazazos, como digo, estatuas y patrimonios. Y sin embargo aquí parece que a nadie le extrañó, a nadie le dolió que a golpe de excavadora pues se enterara y se violara una Maqbara en la que reposaban, en la que dormían su sueño eterno cientos, miles de seres humanos. Esto que acaban de hacer los de ISIS, en otro nivel, es lo que hicieron en el año 2000-2001 nuestros gobernantes, eso sí, recubiertos con las formas democráticas que aquí nos rigen, lo cual indica que la calidad de la democracia que usamos, que tenemos en nuestro país, es demasiado baja. Una democracia de ínfima calidad. ¿Y estamos en democracia? Bueno, formalmente sí. En realidad no. Estas cosas tienen que ser habladas, discutidas, sumando voluntades, sumando opiniones y sumando controversias, si es necesario también, ¿por qué no? Se podía haber tenido un lugar en el que recordar que aquí durante siglos pues convivieron judíos, musulmanes, cristianos, y creo que bien merecían que por lo menos, como digo, no hubiéramos violentado pues su sueño eterno. ¿Y dónde reposan ese sueño eterno los restos de los mudéjares abulenses? ¿Están en contacto con la tierra virgen en posición de cúbito lateral derecho mirando a la Meca? No. Una parte de los cadáveres está en la Universidad Autónoma de Madrid. El resto están en cajas de cartón, apiladas en las estanterías metálicas de un almacén de la Junta de Castilla y León. La Maqbara de Ávila ha desaparecido para siempre. En su lugar se levanta hoy una anodina, insustancial y prescindible urbanización moderna, en la que, eso sí, el ayuntamiento ha decidido nombrar sus calles recordando a dos mudéjares abulenses. Pero el capítulo de agravios y menosprecios hacia ellos no terminó ahí. El 14 de noviembre de 2005, el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel García Nieto, que no ha contestado la petición de entrevista que le hicimos, aseguró que el centro mudéjar en el que se recogerían y explicarían los restos aparecidos en la Maqbara se ubicaría en una parcela municipal situada junto a la Noria. Aseguró además que el proyecto se desarrollaría al año siguiente. 7 años después, el mismo alcalde, Miguel Ángel García Nieto, cambió el uso y destino de los terrenos que iban a albergar el centro mudéjar. El último episodio, uno de los últimos, es que el espacio que estaba reservado para eso ha sido cedido a un negocio que está por allí como parking. 3 meses después, por contraste, Miguel Ángel García Nieto inauguró el Jardín de Sefarad. Es un cementerio con un ritual espartano, ya que siguiendo la tradición, el cadáver se depositaba en tierra virgen, seguramente envuelto en un sudario, y se tapaba con unas tapas de granito, seguramente con inscripciones. De estas no hemos encontrado ninguna. El cementerio se excavó en una pequeña parte el otoño pasado, y sobre sus restos se han realizado este jardín
sobre el que hoy nos encontramos. Tuvimos la suerte de que un policía local y su hijo, de manera fortuita, como suelen ocurrir estas cosas, lo encontrara y a partir de ahí pusiéramos en marcha todos los trabajos. Esta es la historia de la Maqbara de San Nicolás de Ávila, la que fue el más importante y significativo resto material de la cultura mudéjar en España. Lo que se ha perdido desde el punto de vista patrimonial es la memoria histórica en el lugar de esa comunidad, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la ciudad de Ávila tiene una deuda con este grupo poblacional tan importante de nuestra Baja Edad Media. Tiene una deuda porque de alguna manera habría que recuperar su presencia in situ en el lugar de su cementerio, el lugar en definitiva que por lo que hemos estado comentando pues constituye la única referencia espacial y material de esta comunidad documentada hasta ahora. Yo creía que eso podía darle a esta ciudad ese carácter que tanto se exhibe y que siempre que lo oigo exhibir me avergüenza. Ciudad de las tres culturas. Pues las has tenido las tres. ¿Por qué no las has conservado? Y no estamos hablando, y eso sí que me duele, no estamos hablando de algo que haya pasado en 1940, en 1950 o en 1960. Estamos hablando del año 2000, hace nada, cuando todos teníamos el mismo nivel cultural que tenemos ahora mismo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible?